El inicio de los vídeos es para los miembros del canal, así que un saludo y un fuerte abrazo para Seven el Monarca, Id Benito, Vegeto99, Camilo Pérez, Luis Humberto Casillas, Marcos Correa, Ezequiel Pendragón, Juan Octavio Sumaya, Zenichu, Kuro Okami, Pablo Niño, Sebastián Mendoza, Guillermo Jiménez, Luis Jarquín, Mariano de Arce, Rodrigo Santiago, Marcos, Killer, Andrés Hurtado, Roberto Lavoy, Hugo Andrada, BLCBAS 540, Dalix 123, Ami Maru, Nachu 1246 XD y Gatos Tigres Blancos. Les agradezco enormemente por apoyarme con su membresía, y bueno, sin nada más, que empiece el video. Reencarnando como un dios del internet, parte 7. 31. Gratitud. Tan pronto como la caravana comercial del Halcón Blanco llegó al pueblo, me quedé confundido, sin entender por qué todos tenían libros tan hermosos para llevar consigo. Al principio, pensé que estos libros solo se exhibían para presumir y mostrar lo ricos que eran, pero cuando vi que la portada del libro cambiaba ante mis ojos, y luego vi la capa blanca en el cuerpo de la joven Rosalind, me di cuenta de que estos libros podrían ser artefactos mágicos. Esto realmente sirvió para intimidarme perfectamente, ya que había visto muy pocos magos en mis 50 años de vida, y mucho menos magos usando artefactos mágicos frente a mí. Pero a diferencia de los otros magos que había conocido, Rosalind era mucho más amable y humilde conmigo, tratándome como una persona normal, sin humillarme, ofreciéndome precios justos por los bienes que ofrecía vender e incluso comprando nuestros productos a precios justos. Por supuesto, a pesar de lo amable y educada que fue conmigo, no aprovecharía eso para preguntarle por el artefacto mágico. Viví hasta los 50 años porque sabía de qué hablar y de qué no hablar. Desgraciadamente, los niños no, cuando Matilda, una pequeña niña de 6 años, vio el delicado libro en la mano de uno de los guardias cambiar de una cubierta con un dibujo de una linda paloma, llevando letras en su boca a la ilustración de un imponente mago controlando dragones de fuego y hielo, la curiosidad de Matilda tomó control de su boca y simplemente preguntó: «Señor, ¿por qué la portada de su libro se ha vuelto tan hermosa de repente?». La curiosa voz de Matilda se escuchó en el área, provocando que no solo yo, sino también los padres de Matilda y los demás aldeanos que vivían con nosotros nos quedáramos paralizados y preocupados. Miré al gran guerrero con el libro mientras me acercaba a la niña, aunque pudiera ofenderlos, no podía permitir que le hicieran nada malo a la inocente niña. Pero para mi sorpresa, el guerrero no mostró enojo y explicó con una sonrisa educada. «Esto es porque este no es un libro común y corriente», explicó el hombre. «Gracias por la información, Lord Guerrero, me disculpo por la grosera pregunta de la niña», dije mientras bajaba la cabeza, tratando de calmar aún más la situación. Afortunadamente, el hombre no quiso insistir en el asunto, pero la voz de la joven Rosalind, la líder de esta caravana comercial, llegó hasta nosotros y preguntó: «¿Qué pasó, Harris?». La niña tenía curiosidad por el libro que había en internet, Leire y Rosalind, respondió el hombre cortésmente a la joven. Al oír esto, Rosalind levantó una ceja con sorpresa y desvió su mirada hacia la pequeña Matilda. Ver esto me preocupó aún más. Si las posibilidades de tratar con un guerrero como Harris eran escasas, tratar con Rosalind era prácticamente imposible, ya que ella era una maga, una identidad casi tan alta como la de un noble en nuestro reino. En ese momento, solo podía esperar que ella fuera tan magnánima como el guerrero. Cuando un libro como el de la guerrera apareció de la nada en su mano, sentí que mi corazón se apretaba aún más por la preocupación, mientras que los ojos de Matilda brillaban aún más por la emoción. ¿Tienes curiosidad por el libro, pequeña?, preguntó Rosalind. Matilda no pensó mucho en ello y simplemente asintió. Este libro contiene muchas cosas importantes, como conocimientos sobre cómo leer y escribir, conocimientos sobre cómo plantar de manera más eficiente, sobre cómo preparar deliciosos platos de comida, juegos divertidos e incluso conocimientos sobre magia, para que un día puedas intentar convertirte en un mago como yo. Dijo Rosalind mientras sostenía el libro en una mano e hizo aparecer una pequeña bola de fuego en la otra. Al ver esto, pude ver que los ojos de Matilda se iluminaban aún más mientras miraba entre el fuego en una de las manos de Rosalind y el libro en su otra mano. Pero mientras Matilda se maravillaba ante lo que veía, mi corazón se congeló aún más al imaginar que no tenía sentido que Rosalind nos dijera algo así a menos que estuviera haciendo algún tipo de broma sádica. Había oído hablar de cosas sádicas y malvadas que los nobles hacían a los plebeyos en otras zonas, así que tenía mucho miedo de que Rosalind quisiera hacernos algo así. ¿Te gustaría un libro como este, pequeña?, preguntó Rosalind mientras mostraba la portada del libro,
que se convirtió en un hermoso dibujo de una princesa ante los ojos de Matilda. Por favor, Matilda, di que no, le rogué mentalmente a la niña que dijera que no, aunque sabía que era prácticamente imposible. Sí, Matilda dijo la única palabra que no quería que dijera. No hay problema, en la capital de Arcantor prácticamente cada ciudadano tiene un libro así ahora, dijo mientras sonreía y se levantaba para mirarnos a los ojos. Cuando escuché lo que dijo me quedé confundido. Al ver la confusión en mi cara y en las caras de los otros adultos, Rosalind nos explicó que este libro no era un artefacto mágico, sino un artefacto divino. Después de que nos explicó todas las funciones de este libro e incluso nos mostró los juegos que tenía a nuestra disposición, sentí que me hervía la sangre. No por lo divertido que fueran estos juegos, sino porque pensé en la posibilidad de que todo el conocimiento que tenía en Internet, si realmente era como decía Rosalind, este conocimiento podría ayudar al pueblo a producir mucha más comida y eso podría mejorar enormemente nuestras condiciones de vida. Al escuchar la oración que Rosalind nos había enseñado y probarla por primera vez, sintiendo el hermoso y delicado libro en mi mano, nos sorprendimos a todos. Como una de las pocas personas educadas del pueblo, lamenté que fuera más difícil compartir esta información tan importante con todos, pero con el libro en la mano, era posible enseñar a todos lentamente, ¿verdad? Confundido, mientras usaba Internet para familiarizarme con el tema, apareció un cartel frente a mí. Rosalind lo vio y tomó su libro, luciendo sorprendida por un segundo antes de hablar. Tienes suerte, ha aparecido una nueva actualización de Internet, cualquiera que tenga un libro de Internet puede usar la aplicación Escuela para escuchar lecciones gratuitas del padre Robert que enseñarán a leer y escribir a personas analfabetas, dijo Rosalind sonriendo. La única recomendación es que os reunáis para escuchar estas lecciones en el libro de una sola persona, ya que esto consumiría menos de vuestro poder mental, además de no hacer que el dios de Internet use tanto poder divino para ayudaros a aprender. Cuando escuché eso, me quedé helado. Estaba diciendo que el dios de Internet no solo nos había proporcionado conocimiento gratuito y entretenimiento gratuito, sino que también nos había proporcionado una manera gratuita de aprender a leer y escribir para absorber la mayor cantidad posible de ese conocimiento. Mientras procesaba toda esta información, no pude evitarlo y sentí que mi nariz comenzaba a arder mientras las lágrimas corrían por mi rostro. Gracias Lady y Rosalind, estás cambiando el destino de nuestro pequeño pueblo, dije emocionado. No me agradezcas a mí, John, agradécele al dios de Internet, que es el responsable de que todo esto esté disponible. Yo solo estoy pasando esta oportunidad a otras personas, dijo, haciéndome darme cuenta de que realmente debería agradecerle al dios de Internet. Gracias, dios de Internet, rezaré en tu nombre tanto como pueda todos los días, pensé con gratitud mientras juntaba mis manos en la postura de oración que Lady y Rosalind nos había enseñado. El punto de vista de Adrián, al escuchar esta sentida oración, tuve una sonrisa orgullosa en mi rostro cuando me di cuenta de que el primer creyente en dar gracias por la aplicación Escuela era en realidad un anciano jefe de un pequeño pueblo que Rosalind había visitado en su camino fuera del reino. Para entusiasmar aún más a Robert y Amber, agregué una función que les permitía ver cuántas veces se había escuchado el audio de la lección. En los últimos minutos desde que se lanzó Internet, 6 creyentes ya lo habían jugado por curiosidad, haciéndome sentir que mi poder divino se drenaba lentamente para satisfacer esta demanda, algo que simplemente ignoré, pero que trajo una gran sonrisa a mi rostro cuando vi lo emocionados que estaban los dos al darse cuenta de que 6 personas estaban escuchando el audio que habían grabado. Fue un poco difícil para Robert comenzar a grabar porque estaba muy nervioso y perdido sin saber cómo grabar sin público, así que Amber y yo nos sentamos donde estaban los estudiantes en la iglesia y actuamos como estudiantes prestando atención a su clase, lo que hizo que fuera mucho más fácil para él comenzar a explicar. Después de 5 minutos, Robert había perdido completamente la vergüenza y estaba enseñando con la misma calidad que en sus otras clases, lo cual era genial. Tan pronto como terminamos de grabar, les mostré cómo subirlo, y ahora estaban viendo cómo aumentaba el número de reproducciones del audio. Con mi trabajo aquí terminado, todo lo que tenía que hacer era ser paciente y dejar que Internet se desarrollara en los próximos días. Con el actual nivel de alfabetización de la población, no había mucho que pudiera hacer. Incluso si quisiera desarrollar un juego de Duel Monsters con cartas, sería mucho poder divino gastado en algo cuyos efectos ni siquiera sabrían leer, así que era mejor dejarlos aprender a leer por ahora, y solo me concentraría en aumentar mi poder por un tiempo.
A medida que pasaba el tiempo de prueba, fue bueno que estuviera lo más preparado posible para un posible enfrentamiento. 32. Actualizaciones. Mi internet ya estaba lo suficientemente desarrollado para que yo pudiera aprovechar el poder divino que me daría. Especialmente ahora que había una forma automática de convertir a los usuarios analfabetos en usuarios alfabetizados que podrían usar internet de manera más eficiente en el futuro. El mejor curso de acción para mí, para optimizarme a mí mismo y a internet ahora, era literalmente no hacer nada. Deja de gastar mi poder divino en mejorar internet, y guárdalo para aumentar mi rango y mi reserva en caso de batalla. Estado del personaje. Nombre: Adrián Innovacine. Títulos: Dios de la creatividad, Dios de internet. Nivel: Deidad embrionaria. Rango 4. Número de creyentes: 6.282, 14.610. Uso promedio por usuario: 5 horas. Poder divino: 20.485/80.000, 48.010/80.000. Gracias a las clases públicas que Robert seguía impartiendo, el número de personas comunes que veían internet y desarrollaban interés en utilizarlo estaba aumentando, y también el número de usuarios. Desafortunadamente, como más del 95% de estas personas eran analfabetas, las primeras 2 horas de uso no me generaron ningún poder divino, sino que solo sirvieron para devolver el poder divino de escuchar la conferencia grabada de Robert. Afortunadamente, todavía estaba trabajando en lo positivo. Como estas personas usaban internet 3 o 4 horas al día, yo ya estaba obteniendo ganancias, aunque eran mucho menores que las que habría obtenido sin que ellos escucharan la conferencia. Pero quienes realmente me dieron muchas ganancias fueron los estudiantes de la escuela de magia Arcantor. Ellos fueron el ejemplo de que una base de usuarios que supiera utilizar internet, que pudiera leer y utilizar todas las aplicaciones, podía darme mucho más poder divino que el promedio de la población analfabeta. Cada estudiante de la escuela de magia Arcantor utilizaba internet un promedio de 7 horas, algunos utilizándolo un promedio de 5 horas al día y otros incluso alcanzando las 9 horas de uso diario. Especialmente cuando la biblioteca escolar se trasladó a internet, su uso diario aumentó aún más, porque leer libros en internet era mucho más cómodo que leer libros físicos que había que llevar a todas partes. Y como nadie escuchaba las lecciones de alfabetización, su uso en internet fue para mí puro lucro. Esto me motivó mucho a aceptar la posible pérdida que podría suponer enseñar a tanta gente a leer al mismo tiempo y a pensar en mi futuro cuando todo el reino fuera alfabetizado. Durante los siguientes días, para garantizar la seguridad del reino, decidí dejar una reserva de poder divino igual a 3 veces el poder divino total de mi rango. Entonces, para el rango 4, que requería 80.000 puntos de poder divino para avanzar al rango 5, decidí mantener una reserva de 240.000 puntos para no ser vulnerable a medida que avanzaba de rango. Especialmente considerando que si tuviera 80.000 puntos de poder divino ahorrados, sería lo mismo que otros dioses con solo 8.000 puntos de poder divino en poder de ataque, lo ideal sería almacenar al menos 10 veces más poder divino en lugar de solo 3 veces más, pero eso ralentizaría demasiado mi crecimiento y reduciría mis ganancias potenciales a lo largo del tiempo. Así que no almacenaría mucho por ahora. En el futuro, definitivamente debería hacer esto, porque era mejor ralentizar mi desarrollo que morir y perder el derecho a mi reino, pero mientras los otros dioses también se desarrollaran lentamente, debería aprovecharlo al máximo. Al día siguiente, mi poder divino y el de mis seguidores aumentaron aún más. Estado del personaje. Nombre: Adrián Innovacine. Títulos: Dios de la creatividad, Dios de internet. Nivel: Deidad embrionaria de rango 4. Número de creyentes: 14.610, 18.993. Uso promedio por usuario: 5 horas. Poder divino: 48.010/80.000, 79.978/80.000, 47.482 menos 15.514, aunque perdí 15.514 puntos de poder divino debido a que los creyentes analfabetos escuchaban las lecciones de alfabetización en la escuela. El beneficio que obtuve al utilizarlas en internet el resto del tiempo y para los creyentes que ya sabían leer fue muy bueno. Todo el día me trajo una ganancia neta de casi 32.000 puntos de poder divino, una tasa de acumulación muy rápida. Para acelerar aún más este proceso, decidí repetir la misma invitación que había hecho a Rosalinda varias otras caravanas de mercaderes que salían de Arcantor, cuyo líder era un usuario de internet.
Me hubiera gustado haber hecho esto antes, pero como no había otros líderes de caravanas que usaran internet, no hubiera sido productivo invitar a los guardias de otras caravanas a hacer este trabajo, ya que no tenían la autoridad necesaria para hacer el trabajo por mí en otros países. Mediante una estrategia de publicidad dirigida a los líderes de la caravana, con contenidos adaptados a la información que me proporcionaban en internet, logré que todos ellos se convirtieran en mis emisarios. El número total de caravanas que difunden internet a otros pequeños pueblos y otros países aumentó en 6 grupos. Todavía no era una cifra que me convertiría en el padrino más poderoso del mundo, pero fue un comienzo. Como no estaba desarrollando nada muy importante para internet, mantener un registro de quién salía de la ciudad con internet no era un trabajo que exigiera mucho de mí, por lo que este número de caravanas solo aumentaría con el tiempo. Esta estabilidad fue muy útil, ya que me permitió acumular fácilmente poder divino por otros 5 días, lo que finalmente me llevó a la meta que necesitaba para poder subir un rango nuevamente. Estado del personaje. Nombre: Adrián Innovasine. Títulos: Dios de la creatividad, Dios de Internet. Nivel: Deidad embrionaria de rango 4. Número de creyentes: 18.993, 70.519. Uso promedio por usuario: 5 horas. Poder divino: 127.461/80.000, 242.292/80.000, 178.299 menos 63.478. Si no fuera por escuela, habría acumulado suficiente poder divino para subir de nivel mucho antes, pero ya he notado que algunos de los creyentes analfabetos que han estado estudiando desde el primer día ahora están usando demasiado internet, usándolo para practicar la lectura y leer los chismes publicados en Paloma Mensajera. Aunque tenían dificultades con algunas letras y palabras, con la bendición de Robert en la enseñanza, esto ya había acelerado enormemente su velocidad de aprendizaje. Al ver esto, comencé a hacer cálculos mentales y me di cuenta de que esta podría ser una forma de inversión aún mejor. Si en lugar de usar 10.000 puntos de poder divino para aumentar la calidad de la enseñanza de Robert y la velocidad de aprendizaje de los discípulos en un 100%, usara 30.000 para aumentarla en un 300%, los discípulos tardarían 3 veces menos tiempo en aprender a leer, lo que significa que usarían la aplicación escuela 3 veces menos, y mi costo de poder divino para enseñarles sería 3 veces menor. Considerando la cantidad de poder divino que gastaba cada día solo para que escucharan las lecciones, gastar aún más para darle a Robert un beneficio poderoso y reducir su tiempo fue muy bueno. Y como el número de creyentes aumentaría cada día más, el rendimiento de esa inversión de poder divino sería mucho mayor de lo que es ahora. Solo quería hacer una cosa primero. Dirigí mi conciencia hacia el mundo divino y rápidamente comencé a absorber ese poder divino y a ascender en los rangos. Quería aprovechar esta bonificación de afinidad y eficiencia en el uso del poder divino antes de bendecir a Robert, ya que esto podría aumentar aún más el efecto de este beneficio para él y bajar el precio para mí. Con cada rango que subía, el precio de la subida se duplicaba nuevamente, pero esa no era la única sensación de duplicación que sentía. Mi resistencia también aumentó a un ritmo alarmante. Mi cuerpo delgado y débil se iba poniendo cada vez más en forma, usando el poder divino como combustible, como si estuviera poniéndome en mi mejor forma. Y aunque no me había vuelto el doble de fuerte que cuando solo era un rango 1, sentí que estaba a punto de desatar algo más grande dentro de mí. Ahora que era un dios embrionario de rango 5, sentí que este desbloqueo estaba a mitad de camino, algo que posiblemente se completaría cuando ascendiera a un dios elemental de rango 1. Tan pronto como subí un rango, sentí como si una ligera explosión de energía se filtrara de mí antes de poder controlarla y regresarla a mi cuerpo y concentrarme nuevamente en el pequeño mundo. No tenía idea de que había maestros que estaban extremadamente sorprendidos por lo que estaba haciendo ahora, y con la velocidad de mi progreso, mi atención estaba solo en mi ventana de estado mientras mi conciencia regresaba al mundo mortal. Estado del personaje. Nombre: Adrián Innovasine. Títulos: Dios de la creatividad, Dios de Internet. Nivel: Deidad embrionaria de rango 5. Número de creyentes: 70.519. Uso promedio por usuario:
5 horas. Poder divino. 242.292/80.000, 162.282/160.000, 80.000. Mirando los 162.000 puntos restantes de poder divino, comencé a pensar en una idea muy extraña. ¿No sería extremadamente útil utilizar 100.000 puntos de poder divino para hacer una bendición que aceleraría 10 veces la velocidad de enseñanza y aprendizaje de Robert? 33. Usar Internet de forma diferente. Lamentablemente mi idea no fue muy práctica. Cuando desarrollé la bendición para Robert, tan pronto como alcanzó una bonificación quíntuple, el costo del poder divino se incrementó en mucho más que la bonificación que otorgaba esta bendición. Pero un bono de 5 veces más era todavía extremadamente poderoso. Teniendo en cuenta que el tiempo normal para que una persona aprendiera a leer y escribir a un nivel básico era de unos 3 meses, si realmente se dedicaba a aprender, con un bono de 5 veces para Robert, ese tiempo se reduciría de los 90 días originales a solo 18 días. Que la gente tardara menos de 3 semanas en aprender a leer y escribir a un nivel básico era algo inaudito. Si en mi mundo anterior hubiera habido alguien como Robert vendiendo cursos sobre cómo aprender a leer y escribir en tan poco tiempo, padres de todo el mundo habrían pagado grandes sumas de dinero para inscribir a sus hijos en estos cursos milagrosos. Por supuesto, para que una persona aprenda a leer de forma funcional, de forma natural, tal como los magos de la escuela de magia Arcantor, este proceso tomaría entre 6 y 24 meses, lo que se reduciría a un tiempo de poco más de un mes a 5 meses de estudio más de los 18 días originales para aprender el nivel básico en base a la dedicación del alumno. Pero teniendo en cuenta que podía aumentar la intensidad del beneficio de Robert si subía a otro rango, ese momento no parecía un gran problema. Sobre todo teniendo en cuenta que ya había gente que había estudiado durante 7 días bajo el 100% de Robert, lo que eran 14 días menos que los 90 originales, dejando solo 15 días de estudio para que estas personas alcanzaran el nivel básico de lectura y escritura. El único problema para mí fue que gasté 50.000 puntos de poder divino para hacer el beneficio de Robert esta vez, además de los 5.000 adicionales que gasté tratando de aumentar la intensidad del mismo, y no pude aumentarlo mucho. Esto redujo mi poder divino a 107.282, lo que todavía era una cantidad razonable. Para entregarle el beneficio a Robert, ni siquiera tuve que descender mi conciencia al cuerpo de mármol que estaba allí para mí en el mundo mortal, simplemente hice que una luz azul descendiera al mundo mortal y aterrizara en el cuerpo de Robert justo después del comienzo de su primera clase esa mañana. Cuando los mortales vieron la luz azul descender sobre el cuerpo de Robert, inicialmente se alarmaron, pero cuando vieron la reacción de Robert de ponerse de rodillas y comenzar a orar en agradecimiento, se dieron cuenta de que esto era obra del dios de Internet. Una joven, curiosa por saber qué era, no pudo resistirse a preguntar. Esto fue únicamente porque Robert era extremadamente educado y humilde con todos, sin importar su origen o profesión. A pesar de que trabajaba en un burdel, Robert siempre la trató con respeto, igual que a otras personas con todo tipo de trabajos. Padre Robert, ¿qué fue eso?, preguntó después de que él terminó de orar al dios de Internet. Su pregunta hizo que los otros cientos de personas en el aula prestaran atención, muy curiosos por escuchar su respuesta. Al oír su pregunta, Robert la miró con una sonrisa y le preguntó: ¿Has notado que estás aprendiendo a leer y escribir muy rápido? ¿Sí?, respondió ella un poco insegura. Cuando era más joven, habían intentado enseñarle a leer y escribir, pero le había resultado un poco difícil y no había querido intentar aprender más, perdiendo así una oportunidad que podría haber cambiado su vida. Pero ahora pensaba que su velocidad de aprendizaje se debía a que era adulta y más madura. Pero según las palabras del padre Roberto, aparentemente eso no era cierto. El dios de Internet me bendijo hace 7 días para que yo pudiera enseñar con el doble de eficiencia y mis estudiantes pudieran aprender el doble de rápido, lo que puede ser una gran parte de la razón por la que aprendes más rápido, todo porque él se preocupa por todos sus creyentes y quiere que todos tengan una vida mejor, explicó Robert con paciencia. Los ojos de la gente se abrieron con sorpresa al escuchar su explicación. ¿Entonces el Dios Todopoderoso realmente se preocupa por nuestras vidas? La mujer se sintió muy conmovida al pensar en ello. Como estaba acostumbrada a ver el mal en la mayoría de las personas, especialmente en los magos y nobles que frecuentaban el burdel donde trabajaba, sabía lo egoístas que podían ser esas personas.
Saber que el dios de Internet, alguien por encima de los magos y nobles, estaba tan preocupado por ellos y les deseaba lo mejor, que usó parte de su poder para bendecir al padre Robert para que pudieran aprender más rápido, la hizo sentir muy agradecida. Los demás estaban tan sorprendidos y agradecidos como ella. Y las siguientes palabras de Robert los sorprendieron aún más. Solo que esta vez, la bendición que el dios de Internet derramó sobre mí es aún más poderosa. Lo que antes duplicaba tu eficiencia de enseñanza y velocidad de aprendizaje ahora se quintuplica. En otras palabras, lo que normalmente te llevaría 5 días aprender, solo te llevará un día con esta bendición del dios de Internet. Dijo Robert con una gran sonrisa en su rostro. Al escuchar estas palabras y el ejemplo de Robert sobre cuánto tiempo les tomaría aprender las cosas, la sorpresa en los rostros de la gente se hizo aún mayor, aumentando su asombro y respeto por el dios de Internet. Para asegurarse de que todos supieran sobre esto, Robert decidió grabar una breve explicación sobre ello en el audio de la clase de hoy y publicarla en Internet. Sabía que era importante que la gente conociera las buenas obras que el dios de Internet hacía por ellos. Me gustó mucho eso. La ventaja de que Robert fuera mayor era que tenía suficiente experiencia de vida para saber tomar las mejores decisiones en la mayoría de las situaciones debido a su experiencia. Y cuando se equivocó, supo escuchar mis consejos para seguir el camino correcto. Sin mencionar que su personalidad gentil era una de las mejores cualidades que podía tener en un sacerdote en mi iglesia, porque sería un infierno tener que lidiar con un sacerdote codicioso a quien le gustaba usar el poder de la iglesia para beneficio personal. Después de bendecir a Roberto, continué mirando alrededor del reino a través de los libros de Internet que los usuarios estaban usando. La gran mayoría de ellos utilizaba la piel del libro en lugar del pergamino por la practicidad de sujetar los libros y lo bonito que quedaba cuando se imprimía una elegante cubierta en el exterior. No sería demasiado tarde para desarrollar nuevas apariencias para Internet en el futuro, como mi pantalla azul holográfica, pero por ahora, solo sería un desperdicio innecesario de poder divino. Mirando a los creyentes, muchos de ellos estaban trabajando, e incluso era divertido ver que muchos de ellos jugaban Cardmasters mientras trabajaban, escondidos de sus jefes, tal como lo hacía la gente en mi antiguo mundo. Mientras otros trabajaban, noté algo inusual. Muchas de las personas que sabían escribir utilizaban la opción de escribir un libro en la aplicación biblioteca de una manera diferente, en lugar de escribir un libro para vender en el futuro y recibir monedas de Internet por ello. Algunas personas usaban estos libros como diarios. La gente escribía solo 1 o 2 páginas al día, utilizándolas para desahogarse, anotar ideas para el futuro y planificar cosas importantes en sus vidas, lo cual me hizo sentir curiosidad sobre por qué, al buscar una razón en los diarios de la gente, no fue difícil encontrarla. La respuesta estaba en el libro, o más bien en el diario de uno de los estudiantes de la escuela de magia Arcantor. Hoy al terminar mis estudios sentí una gran necesidad de reflexionar sobre el día, así que abrí el libro de Internet que nos regaló el dios de Internet y comencé a escribir en la sección donde se supone que vendemos libros. Supongo que está bien, ¿no? Simplemente nunca tendré que publicar este libro y puedo conservar estos datos escritos para mí para siempre sin siquiera preocuparme por si desaparecen. Es sorprendente lo mucho más fácil que esta herramienta me hace la vida. Antes, habría tenido que gastar valiosas monedas en pergamino y tinta, racionando cuidadosamente cada palabra. Ahora puedo registrar mis pensamientos sin temor a desperdiciarlos, lo que me permite explorar mis ideas y emociones con una libertad que nunca antes había tenido. Estoy inmensamente agradecido por esta innovación divina que me permite almacenar mis recuerdos y reflexiones sin agotar mis recursos. Durante la lección rúnica, escuché algo del maestro. Después de un breve comentario, este estudiante comenzó a escribir las ideas y pensamientos que tuvo durante la lección para no olvidar las cosas importantes en el futuro. Pero la información que quería ya había sido obtenida. Lo usó como diario porque el papel era extremadamente caro en aquellos días. A diferencia de mi mundo, donde el papel era muy fácil y barato de fabricar, en este mundo completamente manual y sin máquinas para desarrollar la automatización, el proceso de fabricación del papel no solo era caro sino también muy laborioso, lo que aumentaba mucho el precio. Incluso si los magos podían permitirse papel y tinta, tenían que usarlos con mucho cuidado, especialmente porque era muy difícil borrar lo que ya se había escrito sin dañar todo el papel. Internet era una opción mucho más fácil y barata para esto. Pensándolo un momento, dado que hacía una semana que no desarrollaba ninguna actualización para la web, y desarrollar una aplicación de diario sería muy barato, ¿por qué no hacerlo?
Todas las características ya estaban allí, el mayor gasto sería hacer una bonita portada para este diario y agregar una opción para que los creyentes elijan el color de la portada de su diario, haciéndolo aún más personal, así como una opción para mantener privado lo escrito, evitando que otras personas lean el diario sin el permiso del propietario. Incluso con estos nuevos efectos, el costo fue de solo 140 puntos de poder divino, lo que fácilmente complacería a los usuarios que ya sabían leer, así como a los usuarios que estaban aprendiendo a leer, ya que tendrían un lugar para practicar la escritura de forma gratuita. 34. Malas noticias. Después de crear la aplicación Diario, descubrí que muchos usuarios que usaban la opción de escritura de la aplicación Biblioteca para crear un diario personal estaban muy agradecidos. Descubrí esto a través de sus oraciones, que se volvieron más sinceras y me dieron un poco más de poder divino del que normalmente tenía, y de los mensajes que intercambiaron entre sí. Como ahora había más de 7000 usuarios que podían leer Internet, no podía realizar un seguimiento de los mensajes privados de cada usuario, así que para obtener retroalimentación de los usuarios sobre cómo usaban Internet, tuve que mirar mensajes aleatorios de algunos usuarios y promediarlos manualmente. Claro, tenía a algunas personas marcadas como favoritas para poder leer sus mensajes cuando quisiera, tanto personas importantes para mi comunidad, como Robert y Amber, quienes eran mis representantes entre los mortales, y Jaina, Ari y Charles, los 3 archimagos de Arcantor, así como algunos profesores y estudiantes de la escuela de magia de Arcantor. Con un grupo de unas 10 personas que acompañé, obtuve datos muy útiles. Los datos que obtuve de Robert y Amber fueron bastante mundanos. De Amber, principalmente por sus respuestas a las preguntas de las personas más jóvenes que aprenden en la aplicación, y de Robert, por las preguntas de las personas mayores. Los estudiantes de la escuela de magia Arcantor solo hablaban de chismes que habían escuchado en la escuela o de sus padres, quienes en su mayoría eran nobles o burgueses del reino. De los profesores obtuve más información útil, información que sirvió principalmente para despertar mi curiosidad por la magia, algo en lo que no había pensado mucho antes de venir al mundo mortal. A medida que los profesores hablaban mucho sobre cosas más profundas de la magia, me di cuenta de que muchos conceptos interesantes en magia podrían ser útiles para mi Internet, algo en lo que podría centrarme en el futuro. Aunque no fuera el dios de la magia, al ser el dios de la creatividad, podía usar la magia. Sin embargo, tenía el inconveniente de tener que gastar 10 veces más, lo que nunca me daría ventaja contra la diosa de la magia, en caso de que surgiera un enfrentamiento entre nosotros. Pero no era como si fuera a intentar algo contra ella, después de todo, ella estaba en la cima de la cadena alimentaria divina y yo todavía estaba en la parte inferior. La información más interesante que obtuve al leer los mensajes de los mortales fue la información que obtuve de los 3 mensajes del archimago. Ari y Jaina, tenemos información importante de uno de nuestros magos en el reino de Eldoria, ven a la sala de conferencias lo antes posible. Este mensaje de Ari por sí solo no fue suficiente para darme la información que encontré interesante. Pero tan pronto como apareció este mensaje, rápidamente volví mi atención hacia donde estaba Harry y vi como él y Charles estaban sentados en la sala de reuniones de la escuela de magia Arcantor y varios otros profesores con túnicas rojas llegaron a la sala de reuniones. A excepción de los 2 archimagos, la expresión de todos era de confusión, ya que aparentemente habían sido convocados a esta reunión con urgencia, sin saber el motivo. Afortunadamente, el hábito de usar Internet ya se había apoderado de estos poderosos magos, especialmente de los archimagos, quienes poseían una monstruosa cantidad de maná que les permitía usar Internet las 24 horas del día si así lo deseaban. Incluso los magos sabios podían usarlo durante más de 24 horas sin descanso si así lo deseaban, por lo que era muy común ver a los magos caminando con libros colgando de sus cinturas, cuya cubierta era del color de su capa, como una forma de exhibición. Esta fue una buena noticia para mí, ya que cualquier libro que trajeran al mundo mortal era un canal para poder observarlos. En una habitación como esa, llena de magos con libros invocados, tenía una visión prácticamente ilimitada para ver a donde quisiera, desde cualquier ángulo que quisiera. Pronto Jaina llegó a la sala de reuniones, tan confundida como los sabios magos, pero no dejó que se notara tanto como ellos, manteniendo una expresión fría mientras caminaba hacia su asiento y se sentaba en silencio. Con todos presentes, finalmente podemos hablar sobre el tema de la reunión, dijo Ari sin rodeos mientras comenzaba a explicar.
Como todos sabéis, tenemos magos en varios países vecinos que realizan todo tipo de misiones para extranjeros y recopilan información para nosotros, dijo, recibiendo asentimientos de todos los demás magos. Todos los magos en la sala habían realizado misiones en el extranjero, por lo que sabían exactamente cómo funcionaba. Uno de nuestros magos en una misión en el reino de Eldoria nos envió recientemente un mensaje usando un hechizo de mensajería, dijo Harry, haciendo que los otros magos parecieran preocupados. Curioso, abrí rápidamente la biblioteca de la escuela de magia Arcantor y rápidamente encontré este hechizo. Este hechizo de mensaje era algo en lo que los magos tenían que gastar maná para enviar un mensaje de no más de 100 palabras a ciertos lugares. Cada mago que iba a una misión en Arcantor tenía que marcar la escuela de magia de Arcantor como uno de los lugares donde podía enviar mensajes en caso de emergencia. Teniendo en cuenta que cuanto más distante era el destino del mensaje, mayor era el coste de maná, los magos arcanos ni siquiera podían enviar mensajes desde otro reino a Arcantor, e incluso los magos maestros tenían que gastar casi toda su reserva de maná solo para enviar un mensaje de regreso al reino. Esto solo demuestra lo importante que debe ser el mensaje para que un mago gaste casi todo su maná solo para enviarlo de regreso con urgencia. Y teniendo en cuenta que el mensaje no llegó de inmediato, la paloma mensajera de internet resultó ser un sustituto perfecto del hechizo del mensaje, hasta el punto de que nadie en la capital de Arcantor lo usaba más. Tercer punto de vista. ¿Cuál era el mensaje?, preguntó Jaina, haciendo que los magos prestaran aún más atención a Harry. Según él, un dios apareció en la capital de Eldoria, mientras toda la ciudad estaba aterrorizada. Algo así como un hechizo que afectaba la mente de las personas, pero que solo se enfocaba en hacer que el objetivo sintiera miedo, explicó Harry. Harry explicó. Al escuchar que un dios había aparecido en el reino vecino, los magos en la habitación se sorprendieron, pero no se sorprendieron. Lo realmente sorprendente fue la comparación que hicieron entre los diferentes enfoques de este dios extranjero, que prácticamente utilizó un hechizo de ilusión sobre toda la ciudad para asustarlos, y el dios de Internet, que puso Internet a disposición de todos los ciudadanos, algo sumamente útil que mejoró sus vidas muchas veces. ¿Ha habido más información de este dios?, preguntó Jaina, la pregunta principal en la mente de todos los demás magos. Harry asintió y dijo, sí, por lo que dijo el mago, este dios se llama el dios del miedo, y exigió que todos le rezaran una vez a la semana, y quien no le rezara sería atormentado por una maldición de miedo para siempre. Cuando los magos oyeron esto, quedaron estupefactos. La comparación entre este dios del miedo, cuyo nombre por sí solo parecía malo, y el dios de Internet era aún peor. ¿Había algo más?, preguntó un mago anciano y sabio. Desafortunadamente no, ese era el límite de palabras que el mago podía enviar. Harry suspiró. Al oír esto, los demás magos también se sintieron decepcionados. Si este mago hubiera tenido internet, habría podido saber lo que estaba sucediendo en Eldoria en tiempo real, sin límite de palabras para el mensaje enviado. Y ni siquiera podían enviar un mensaje explicando cómo usar internet, porque el mensaje enviado era unidireccional. Solo podían recibir su mensaje porque el mago había establecido la escuela de magia Arcantor como el lugar donde irían sus mensajes, pero no habían establecido dónde estaba el mago, por lo que no podían responderlo. Pero esta información por sí sola era extremadamente valiosa para el reino Arcantor. Teniendo en cuenta la distancia de Eldoria a Arcantor, es probable que este mensaje haya sido enviado hace más de 15 días, posiblemente alrededor del mismo tiempo en que el dios de Internet apareció en Arcantor, dedujo Jaina rápidamente, recibiendo asentimientos de acuerdo de los otros archimagos y sorpresa de los magos. Charles finalmente habló. No solo no puede ser una coincidencia, sino que debe haber mensajes en camino de magos de reinos más distantes, informándonos que otros dioses están apareciendo en esos reinos. Al oír esto, todos estuvieron de acuerdo. ¿Qué debemos hacer?, preguntó preocupado un mago más joven y sabio. Al mirar a este joven sabio, Charles suspiró. Tal vez esta sea la batalla de los dioses de la que nos advirtieron hace tantos años. Creo que lo mejor que podemos hacer ahora es ponernos en contacto con nuestro Dios, e intentar obtener información de él también, para que podamos elegir la mejor manera de afrontarlo. Tan pronto como Charles dijo esto, los otros magos asintieron y luego miraron a Jaina. Suspirando, Jaina tomó su libro de internet y rápidamente escribió un mensaje. Después de enviar el mensaje, todos se quedaron en silencio durante unos 50 segundos cuando respondieron el mensaje. Dijo que vendría, dijo Jaina. Todos en la habitación sabían quién era él.
Después de todo, en una situación como esta, solo había una persona a la que podían recurrir en busca de ayuda. El emisario del dios de Internet, Ateneo. 35. Planificación. Podría haber escuchado su conversación en Internet y dejarlos hablar mientras le enviaba mensajes a Jaina, pero eso no habría sido bueno. La gente de este mundo simplemente no tiene la misma noción de privacidad en Internet que la gente de mi mundo anterior. En mi vida anterior, todo el mundo sabía que lo espiaban a través de sus teléfonos móviles. Era cuestión de sentido común. Más del 90% de la gente ni siquiera se preocupaba por ello. En los primeros años de Internet, daba miedo saber que alguien te estaba observando. Sin embargo, con el tiempo se volvió algo normal. La gente de este mundo todavía no tenía idea de que la estaban observando, y mucho menos lo aceptaba con tanta naturalidad. Yo todavía tenía que fingir que no sabía de qué acababan de hablar. Entré en mi cuerpo de mármol en la iglesia y le dije a Robert que iba a la escuela de magia Arcantor. Al escuchar mi destino, no hizo más preguntas, pues se dio cuenta de que era algo importante. Comencé a caminar por Arcantor por primera vez. Sabía dónde estaban los enlaces a Internet en la ciudad, así que sabía cuál era el camino a la escuela de magia Arcantor. Desde una perspectiva mortal, la ciudad era innegablemente hermosa. La ciudad estaba más limpia que una ciudad medieval ordinaria dirigida por nobles porque estaba dirigida por magos. Estaba decidido a que esta ciudad no fuera tan sucia como Desembarco del Rey, la ciudad sobre la que había leído que olía a mierda donde quiera que ibas. Si así fuera, tendría que empezar a pensar en cómo mejorar la calidad de vida de los habitantes del reino. También tendría que considerar las reformas que sugeriría o cómo se las propondría a los gobernantes de la ciudad. He leído mensajes en Internet que confirman lo que ya sospechaba desde hace tiempo. Ciudades tan sucias como las descritas en los libros realmente existieron en este mundo. La razón es sencilla. Reyes egoístas a los que no les importaba la población. Si no limpias la ciudad, ahorrarás unas cuantas monedas de plata al mes. Entonces no la limpies y recauda más dinero. Este es el pensamiento de muchos reyes en todo el mundo. A los demás dioses no les molestaría esto. No bajan al mundo con cuerpos físicos tan a menudo como yo y no les importa la vida de los mortales en estos mundos. Para alguien como yo, que se preocupa por los mortales y las ideas modernas de igualdad, tener a Arcantor como mi reino fue un gran golpe de suerte. A los pocos minutos de empezar a caminar, vi gente usando Internet en las calles. Algunos jugaban a Card Masters, otros enviaban mensajes a conocidos y otros leían libros. Todos le hacían un uso diferente a Internet y eso me hizo sonreír. Lo único que me molestaba era que llevaba ropa moderna, una camisa blanca de manga larga y un pantalón de chándal negro. En mi mundo, estas prendas eran básicas, pero en este mundo, la calidad de las costuras parecía muy noble y atraía la atención de casi todo el que pasaba a mi lado. Mi ropa dejaba en claro que nadie se acercaba a mí, por lo que llegué al edificio de la escuela de magia Arcantor en poco tiempo. Tercer punto de vista. En la puerta de la escuela ya estaba un mago, mirando a su alrededor confundido. La archimaga Jaina Crouchstone lo había enviado a esperar al enviado del dios de Internet en la puerta de la escuela. Le dio una descripción clara. El enviado tenía cabello negro y ojos azules, y podría estar vestido de una manera muy particular. Se dirigió a la puerta de la escuela para esperar al enviado del dios, a pesar de sus dudas y dispuesto a hacer lo que el archimago había ordenado. Pero cuanto más miraba a su alrededor, más seguro estaba de que no podría reconocer al enviado del dios. Afortunadamente, después de solo unos minutos, vio a una persona que no le dejó ninguna duda de que esa era la persona que estaba esperando. El mago estaba casi seguro de que esa era la persona que había estado esperando. Tenía el pelo liso hasta las orejas, ojos azules casi brillantes y un rostro muy atractivo. El mago estaba aún más seguro cuando miró su ropa, que no se parecía a nada que hubiera visto antes. La tela era sencilla, sin las capas de ropa que suelen llevar los nobles, pero el algodón era claramente de alta calidad y el mago podía imaginar lo cómodo que debía ser llevarlo. ¿Señor Atenos?, preguntó el mago, un poco inseguro, sobre la hora en que vio a Atenos caminando hacia la escuela de magia Arcantor. Atenos miró al mago y sonrió. Sí, guíame hacia la sala de reuniones. Sí, señor. Sígame. El mago abrió el camino, suspirando aliviado. Ateneo contempló el interior de la escuela con asombro por su belleza. El campus era enorme, ocupaba varios kilómetros cuadrados y comprendía numerosos edificios y una activa población estudiantil.
La característica más llamativa eran las diversas torres repartidas por el campus, siendo 3 las torres más grandes. Cada mago sabio tiene derecho a una torre en la escuela. Las 3 más grandes pertenecen a los 3 archimagos. El mago explicó, con expresión orgullosa y segura, después de ver la expresión de sorpresa de Atenos. Después de unos minutos de caminata, llegaron a la sala de reuniones, ubicada en lo alto de una de las 3 grandes torres. Atenos entró en la habitación y su mirada se encontró con las miradas curiosas de los 2 archimagos que no conocía personalmente y las docenas de magos sabios con un aire de confianza. Sabía que la fuerza combinada de las personas en esta sala era suficiente para destruir una gran parte de la capital de un país. Sin embargo, para un dios, ese poder no era amenazante ya que no estaba aquí con su cuerpo principal. Buenas tardes, Lord Atenos. Me disculpo por la repentina invitación, pero tenemos noticias muy importantes que involucran a otros dioses, afirmó Jaina con firmeza. Atenos asintió con la cabeza, sin mostrar desagrado, y se sentó en una silla que claramente estaba reservada para él, al lado de los 3 archimagos al lado de Jaina. Jaina le dio un resumen de todo lo que habían discutido y él fingió ignorar su conversación. Cuando terminó, todos miraron a Ateneo con atención y preocupación. Teniendo en cuenta todo lo que se ha dicho, necesitamos saber qué creen usted y el dios de Internet que deberíamos hacer a continuación, preguntó Jaina. Atenos asintió seriamente y proyectó una pantalla holográfica para todos los magos en la habitación. Pronto se dieron cuenta de que la pantalla holográfica era muy similar a Internet, aunque no parecía un libro. Lo más sorprendente de todo es que era un mapa. Este era el mapa del mundo, mostrando claramente la ubicación de cada reino. Arcantor estaba en color morado y debajo del nombre del reino estaba escrito Internet. Junto a Arcantor estaba el Doria, pintado de verde con la palabra miedo escrita en negrita debajo. Los demás reinos eran grises y debajo de cada nombre aparecía un signo de interrogación. Adrián obtuvo este mapa en la escuela antes de venir al mundo mortal. Cada estudiante tenía uno. Adrián hizo una representación virtual de él en Internet para ayudar a los magos a visualizar lo que quería representar. Actualmente, solo tenemos información de uno de los otros reinos. Debes saber que cada uno de los otros reinos probablemente tiene un dios. Estos dioses incluyen un dios del trueno, una diosa de las olas, un dios del miedo, un dios de la percepción y una diosa de la agilidad. Luego procedió a enumerar la divinidad de varios estudiantes que conocía de la escuela, aunque sabía que había otros con los que no estaba familiarizado. No sé la deidad específica de algunos de ellos, y no sabemos dónde está cada uno de estos dioses. Los magos se sorprendieron al oír acerca del gran número de dioses. Incluso los archimagos quedaron desconcertados por esto, inseguros de cómo responder a la afluencia de dioses en su mundo. Dime, ¿hay algún dios del que debamos tener cuidado en particular? Dijo Harry con voz seria. Francamente, no podemos decir con certeza qué estrategia empleará cada dios. Sin embargo, podemos identificar a 2 dioses con un potencial significativo. El dios del trueno, que tiene una fuerte enemistad con el dios de Internet, y la diosa de las olas, que puede estar abierta a la negociación, aunque nada está garantizado, dijo Atenos, manteniendo la apariencia de ser simplemente un enviado del dios de Internet. Los 3 archimagos sin duda eran conscientes de que él era, de hecho, el propio dios de Internet. Atenos procedió a transmitir cierta información preocupante. En los próximos 45 días, los dioses obligarán a los reinos que controlan a invadir otros reinos para conquistar la mayor cantidad de territorio y personas posibles. Debemos asegurarnos de que las fronteras de Arcantor sean seguras y que nadie pueda invadirnos fácilmente. Los magos se sobresaltaron pero asintieron con la cabeza. Sin embargo, una cosa les preocupó, lo que provocó que un mago sabio levantara la mano y hiciera una pregunta. Atenos le asintió y escuchó atentamente lo que tenía que decir. Señor Atenos, quiero saber si el dios de Internet nos va a pedir que vayamos a la guerra e invadamos otros países también, exigió saber el mago. Al escuchar su pregunta, los otros magos también se tensaron, pero Atenos simplemente sonrió. Los dioses están actualmente enfrascados en una batalla en la que invadir y conquistar otros reinos les reporta beneficios. Sería muy ventajoso para el dios de Internet si Arcantor invadiera reinos vecinos y conquistara personas y territorios. Sus palabras solo sirvieron para aumentar la preocupación de los magos. El dios de Internet sabe que, si bien la defensa de Arcantor es la mejor del mundo, el ataque es muy complejo. No tiene la intención de pedirles que invadan otros reinos a través de la guerra personalmente.
Con esa explicación, se relajaron. Pero Carlos captó algo en las palabras de Atenas. Si el dios de Internet no quiere que ayudemos a invadir otros reinos a través de la guerra en persona, ¿de qué manera quiere que ayudemos? Preguntó Charles, con voz firme y los ojos fijos en Atenos. Ante la pregunta de Charles, todos miraron a Atenos, y él dio una sonrisa inofensiva antes de explicar la idea del dios de Internet sobre cómo invadir y conquistar otros reinos.